Un edificio debe tener buenos cimientos, pues sin estos, algún día inexorablemente se derrumbará. Y sobre la historia, es tan difícil tener certeza en el 100% de los sucesos que no hemos vivido, corriéndose por ello muchos riesgos, teniendo así vigencia lo que el jefe de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y en la historia de México, así ha sucedido en no pocas ocasiones. Por lo que en este video, te relatamos las falsas creencias prehispánicas de la historia de México, parte 1. Número 1. Mesoamérica. Seguramente has escuchado esta palabra. Por supuesto, esta no existía en la época prehispánica. Vamos, para acabar pronto, este concepto es relativamente nuevo, pues vio la luz en 1943, cuya autoría se la debemos a Paul Kirchhoff, antropólogo alemán naturalizado mexicano, quien publicó el libro Mesoamérica. A través de este concepto, denominó una superárea cultural que comprendía parte del actual México y de América Central, concepto en el que englobó a culturas con aspectos comunes. Mayas, mexicas, purépechas, entre otros, jamás supieron de su existencia, pues cada cultura tenía su propia forma de definir lo que hoy conocemos como Mesoamérica. Número 2. Día de Muertos. En las redes sociales en México, al acercarse noviembre, se pone mucho este tipo de imágenes, y máxime ahora con la reciente euforia creada por la película de Disney, Coco. Pero la triste realidad es que hace 500 años la ceremonia de Día de Muertos celebrada el día 1 y 2 de noviembre no existía, pues cada cultura tenía fechas diferentes durante el año para recordar a sus difuntos, como lo trataremos en otro video. Así, los muertos prehispánicos tuvieron que cambiar sus hábitos de viaje a esta dimensión por decreto de los humanos que implantaron las fechas de noviembre precisamente para acabar las tradiciones prehispánicas. Número 3. Chacmol. Esta figura es un clásico reconocido por la mayoría. De hecho, existió hasta un grupo musical llamado igual que la pieza arqueológica. Pero esta denominación ni siquiera estuvo a cargo de ningún grupo prehispánico, pues la fecha de su bautizo fue en 1875, a cargo de Augustus Le Pont-John, fotógrafo que llegó a Yucatán en plan de explorador, y que en su viaje encontró una pieza de estas, la cual nombró como Chacmol, porque según su dicho se relacionaba con el culto a Chac, que es el equivalente maya del Tlaloc de los nahuas, y ese nombre asignado llegó para quedarse. Número 4. Teotihuacán. Así es nombrada la zona arqueológica más visitada de México y más conocida por el mundo, nombre que simplemente la mayoría conoce como Ciudad de los Dioses, pero que tiene otras traducciones diferentes como lugar donde el hombre se convierte en divinidad o energía, e incluso existen nuevas teorías que refieren que su nombre podría ser el de Teotihuacán, Ciudad del Sol. Pero adivinen, el verdadero nombre de la ciudad y de sus habitantes es desconocido, pues el nombre de Teotihuacán era usado por los mexicas para identificar el sitio, y este nombre llegó a nosotros después de la caída de Tenochtitlan, gracias a las crónicas españolas e indígenas. Como ejemplo de ello, tenemos el Códice Chimalpopoca, y de Fray Bernardino de Sahagún, su Historia General de las Cosas de la Nueva España, fuentes en las que se refiere que el nombre de la ciudad estuvo a cargo de los mexicas, quienes hacían peregrinaciones a ese lugar, teniendo estos la creencia de que en ese sitio se creó el quinto sol. Pero la realidad es que su verdadero nombre sigue en la oscuridad, pues ni los propios arqueólogos y antropólogos han encontrado una prueba contundente de su auténtica denominación. Y número 5. La primera pareja del mestizaje. Tenemos el mito de que Hernán Cortés y Malitzin habrían sido la primera pareja fusión de dos mundos, pero la verdad es que no, ya que el primer español en procrear hijos con una mujer originaria en este continente fue el español llamado Gonzalo Guerrero,
Este realizó viajes en embarcaciones españolas años antes de que Cortés llegara en 1519 a Yucatán. Y en uno de esos viajes su barco naufragó, sobreviviendo y llegando a las costas de Yucatán. Gonzalo fue hecho esclavo de diversos grupos mayas, y al pasar tiempo adquirió su libertad, casándose con una mujer maya, teniendo de ahí descendencia, estando aquí ante el primer mestizaje, y no como siempre se ha creído. Y por el momento es todo en este video. Suscríbanse al canal y que sean felices mis queridos quetzales. Gracias de parte de Alcu, hasta la próxima.